personaje de Edward Arnold, que además era un actor tan bueno, que es un tipo que es bonachón, es simpático, no es antipático, no es un ogro, no es una hidra, ni siquiera es como sus modelos hitlerianos o musulinianos, ni ridículo ni horroroso, sino es un tipo que podía dar el pego a todo el mundo y convencer a todo el mundo de que era un financiador de la voluntad popular, que es lo que le hace precisamente muchísimo más peligroso. Estos modales suaves, pero al mismo tiempo te lo saca que tiene unos cuerpos motor corps, unos motoristas que casualmente parecen las juventudes hitlerianas o algo por el estilo. Tiene una especie de troopers también, o sea, tiene una especie de ejército privado, de policías privados, que controla todos los medios, que ha comprado el periódico que hemos visto convertirse en el primer radio de la película, que lo controla todo realmente. Entonces yo creo que pasa a advertir, y yo creo que eso es bastante innovador en el cine americano de ese momento, advertir de una amenaza interna y de hecho el discurso casi suicida, borracho, que suelta James Gleason, el editor del periódico, lo asocia con los quintacolumnistas, cuando todavía hasta ese momento sigue engañada Bárbara Stanwyck. Lo cual te está diciendo, pero te está diciendo ya que Bárbara Stanwyck tampoco es tan lista, porque hay un elemento que utiliza, que es que todo el mundo está intentando utilizar a todo el mundo, pero al mismo tiempo está siendo utilizado. Porque claro, Bárbara Stanwyck inventa esta treta ¿para qué? Para conservar su trabajo. Intenta alargar la historia para mantener el trabajo y ganar el dinero suficiente. Después, el otro para aumentar la circulación del periódico, el otro para aumentar poder. Él, hombre, le ofrecen no sé qué, le dan un trabajo, le dan un dinero, no tiene que hacer nada, se pues en vez de una hamburguesa pide 5. Y al final claro, hay una especie de torrente, porque es realmente la bola de nieve en la que todo el mundo usa a todo el mundo, que es feroz. Yo creo que la capacidad de visión y de una película que es muy clara en cierto sentido y que está todo bajo control, de la cantidad de personajes que hay, de cómo se mueven, de cómo se entrecruzan las tramas sentimentales, políticas, culturales, etcétera, a mí me parece que es sorprendente realmente. Yo creo que ese es uno de los logros de la película, es ese engranaje del pececito pequeño come el pececito mediano, que, bueno, al contrario, el pececito grande al mediano, es decir, que están todos muy bien explicados las motivaciones de muchos de los personajes. Pero también es que me estaba oyéndoos hablar y esto y pensaba que estaba viendo la tele y se me había olvidado que estaba aquí y entonces me he desconcentrado un poco, pero que en cuanto al papel, ¿no?, de la relación Bárbara Stanwyck con Caridad, que decías que no había tanto con Caridad, con Gary Cooper, pero que yo creo que sí, es decir, por ejemplo, es verdad que se hacen más discursos entre ellos, que tienen verdaderos diálogos, pero sin embargo viven, precisamente por estos tours de él, viven mucha intimidad, es decir, viven, por ejemplo, él se sienta mientras ella hace la maleta, están juntos en el avión, se ve que tienen una relación de un tipo precisamente distinto al que se ve en muchísimas películas de romances, ¿no?, en que hay un intento por uno de conquistar al otro, es decir, ellos parecen estar engarzados por motivos distintos en esta, y su acercamiento a, digamos, a la culminación amorosa o a esto se produce por medio de un compañerismo que ya es menos, digamos, no tiene la agresividad que tiene en otras películas de Hollywood, que es verdad que en esos años la agresividad puede ser tanto por parte de la mujer como por parte del hombre, ¿no? En ese sentido también me parece interesante, y esto sí va con esos esquemas de trastocar de Hollywood y de cambiarlos, es que lo habitual, que él es la musa de ella. O sea, es el Pigmalión al revés, ¿no? Y eso me parece, pues, uno de esos efectos, pues, divertidos que también utiliza Howard Hawks, ¿no?, en La novia de él y todas estas cosas, de cambiar los papeles, ¿no?, de trastocar los papeles. Y en cuanto a la cuestión política, ¿no?, yo creo que ahí, por supuesto, que está muy claro visto la amenaza nazi, ¿no?, además, bueno, los uniformes, los motoristas, los silbatos, yo creo que ahí hay muchas referencias bastante directas. La desilusión o, digamos, el alejamiento que Capra pudiese tener con la política de Roosevelt o el New Deal no impide que yo creo que esta película está contagiada de muchas cosas que forman el espíritu del New Deal. Es decir, hay una idea de la autosuficiencia, de impulsar las pequeñas comunidades, de una especie, como diríamos, de credo
socialista sin el nombre de socialista, ¿no? Que se diluye hacia lo populista. Es decir, que también hay que recordar que en Estados Unidos había una opción, digamos, de tipo comunista, de tipo socialista, que el New Deal la tritura absolutamente, la tritura porque, digamos, que muchísimas de esas ideas o de lo que podría hacer esa política la absorbe, ¿no? Y las utiliza alejándolos de toda política, ¿no? Porque también es una política que no hace política. Y en ese sentido yo creo que, como tú decías, hay por una parte una crítica a lo de esto y al mismo tiempo hay una simbiosis con todo lo que es esa idea del New Deal, ¿no? Que está presente en esa convención. Yo quizás estoy un poco contaminado, como digo, por una cuestión, porque es que los noticiarios de ese momento sí que hablan en términos muy, muy denigrantes de Alemania, de Italia, de lo que están haciendo por apoderarse del mundo, de la posibilidad de que se coman a Bélgica y a Holanda. Todo eso está perfecto, de cómo se preparaban la línea Maginot, todo está perfecto. Y estaba lo que pasa que y es raro que no se atreviese un poco más lejos por una cuestión, porque Warner es el único de los grandes estudios gobernado por judíos que declaró la guerra a Hitler. Porque en el año 36, como sabéis, el representante de Hitler, de la Warner en Alemania fue asesinado por las juventudes o por los ultraderechistas, de manera que automáticamente ellos tomaron la postura frente a Hitler, pero Capra no. Capra en este sentido hace una película que está en ese sentido bastante ajena a lo que está pasando en el mundo y centrada en una parte de la visión americana, porque yo me quedé asustado de las imágenes que se ven de todas las otras partes de Nueva York, del sur, de todas partes. Había un movimiento, había verdaderamente, como tú dices, cooperativas, movimientos sociales importantes, dar, por ejemplo, una educación a los hijos de los agricultores para que dominasen las técnicas de los nuevos cultivos. Claro, llevarlos a la universidad. Había muchas cosas, hubo verdaderos, he visto cosas que me han dejado asombrar, porque hay media casi de imágenes reales del año 39, y en ese sentido Capra tal. Y hay una cosa que a mí me ha dejado muy asombrado, que James Gleeson, que llega allí, como llegan ahora en las grandes multinacionales a cargarse a todo el mundo e imponer una ley férrea de la selva, empieza en ese plan, pero a partir de ese momento ya se convierte en una especie de muñeco de Norton, pero no se convierte, no respeta esa fiereza que demuestra en los primeros momentos, y luego acaba con una blandura absoluta. Norton le ve a él mucho más enemigo que ella, lo quita de medio y le dice, ¿usted qué desea? Digo que esos primeros momentos también son deudores un poco del cine mudo, porque la escena del chico que viene a anunciar a cada uno su despido no necesita y no usa ninguna palabra, porque vamos, es absolutamente explícita, ¿no? Gleeson está asombroso en esta película. Sí. No, pero yo creo que lo que decías tú, hay un elemento que es muy chocante en la película, quizá, que es la ausencia total de referencias al exterior. Es una película en la que se utilizan montañas de titulares de periódicos, pero en los títulos de periódicos las noticias que hay son sobre John Doe. No hay casi nunca que se vea en la misma primera plana noticias sobre la guerra, el resto del mundo, etc. Lo segundo es que es una película que tiene varias de esas montage sequences hechas por Slavko Volkapich, que es un tipo de narración muy particular que no tiene que ver con el resto de la película, que tiene un estilo completamente diferente y que sirve para introducir otros elementos, en las que aparentemente son documentales, pero no son nunca documentales, y además no hay tampoco ninguna referencia a lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Es decir, que es una película de asuntos americanos internos que lo único que pueden ser aplicables a otro país cualquiera, que serían aplicables a Venezuela en este momento, por ejemplo, o a cualquier otro país, y que además está contando una cosa que a lo mejor está de acuerdo con ella. Por ejemplo, hay una denuncia de la corrupción de los políticos y la desconfianza generalizada de la gente con respecto a la corrupción de los políticos, que además yo creo que se refieren más bien a la small town politics, que es donde había más corrupción. Es decir, poder local. Y al mismo tiempo está diciendo, es muy peligroso tener esta desconfianza, aunque sea con razones de los políticos, porque si no, con estos movimientos apolíticos serán utilizados a su vez por los políticos. Hombre, hay una amenaza que está clara, a ver si nos metemos aquí un Hitler, con votos, como entró Hitler en Alemania, con todos los votos apoyándole, a ver si este tipo... fue un movimiento populista también. A ver si aquí se nos lleva a la Casa Blanca este tipo, que eso es, y nos metemos un Hitler en el país. No, sí, eso está clarísimo. En eso estás de acuerdo.
cierto. No está en la película, pero sí yo sé que está en el ánimo de Capra por el hecho de que cuando él asumió hacer ese retrato que hizo de América y de lo que está sucediendo en el mundo para el Departamento de Estado o de Guerra o lo que fuese, esas películas son espléndidas y además ahí su posición está muy clara. Aunque a él le sometieron y tuvo incluso un coloquio en el cual estuvieron preguntando un poco sobre sus opiniones, porque claro, pasó eso, ¿sabes? Que hubo japoneses que los pusieron en campos de concentración y alemanes de los cuales desconfiaban. Y al fin y al cabo era un hombre de origen italiano y por tanto tampoco sabe, y en ese sentido